Bienvenidos al podcast del Laboratorio de Estudios Regionales de la Facultad de Comercio y Administración Victoria. Desde la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Dr. Francisco, la doctora Carla y el Dr. Luis, junto a expertos invitados, exploran las claves para entender y transformar nuestra realidad regional. Únete a nosotros en cada episodio mientras descubrimos los desafíos y las oportunidades de la economía para construir un futuro mejor. Comenzamos. Buenos días, mi nombre es Francisco García Fernández. Como saben, soy el responsable del Laboratorio de Estudios Regionales de la Facultad de Comercio y Administración Victoria en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. El podcast que estamos grabando hoy corresponde al programa de energía que coordina y dirige el doctor Rafael Vaquera Salazar, profesor investigador en el Instituto Tecnológico de Monterrey, el fundador de este programa, fundador del Laboratorio de Estudios Regionales desde el 2019, cuando estaba aún cursando sus estudios de doctorado en Inglaterra. Ahorita el doctor Vaquera ha invitado al doctor Reinaldo de los Reyes Patiño, profesor de la Universidad de Ginebra, el Departamento de Historia en particular, e investigador postdoctoral en el proyecto Las Revoluciones Petroleras Latinoamericanas en el siglo del desarrollo, ¿no? Entonces, el podcast tiene un título precisamente relacionado con lo que Reinaldo está trabajando en la Universidad de Ginebra, ¿no? Han llamado Las huellas de la industria petrolera en México. Y seguimos un poco trabajando lo que ya Rafa había inaugurado en el primer podcast de este laboratorio, ya hace ya más de un mes, donde inauguró discutiendo sobre el tema de la transición energética en México y en el mundo. Ahorita entonces nos vamos a centrar en este tema que dentro del podcast de energía nos interesa. Vamos a profundizar en las huellas precisamente que ha dejado la industria petrolera en el desarrollo de México. Le cedo la palabra entonces al doctor Vaquera para que conduzca este podcast con el doctor Reinaldo de los Reyes. Adelante. Muchas gracias, doctor Francisco, y qué gusto estar aquí con todos ustedes y grabando esta nueva sesión del podcast precisamente. Entonces yo creo que va a estar muy interesante, no solo porque es un tema de relevancia, sino porque ha estado ganando mucha tracción, sobre todo en la última década. Ha habido un cambio de paradigma en el sector, en particular en la industria, y yo creo que vale la pena mucho platicar de lo que hemos decidido el día de hoy, y agradecemos también a Reinaldo que nos está otorgando este tiempo, primero en su agenda, número uno. Segundo, por la diferencia de horario. Y tercero, porque creo que su perspectiva nos va a ayudar mucho a comprender, al menos en una nueva arista, ¿no? Lo que son los estudios de energía y en particular la huella de la industria petrolera en México. Entonces, Reinaldo, eres bienvenido. Me gustaría iniciar preguntando un poco sobre tu experiencia en estos años investigando este tema. ¿Cómo ha sido? ¿Qué oportunidades has identificado? ¿Qué retos has enfrentado? ¿Qué nos podrías platicar al respecto? Bueno, antes que nada, muchas gracias a los doctores Francisco García y Rafael Vaquera por la invitación. Me da mucho gusto compartir aquí estos minutos con ustedes hablando de mi investigación. Y bueno, uno de los retos principales al empezar a estudiar el petróleo en México es que es un tema que tiene una relevancia muy grande para la historia nacional y es un tema sobre el que se han escrito muchas cosas y que si uno quiere entrar a investigar desde un punto de vista histórico, pues tiene que hacer de entrada un esfuerzo por buscar esos temas, esas preguntas que no hemos podido responder y que en parte no hemos podido responder porque no tenemos suficiente información. Digamos que quienes como yo estamos tratando de estudiar la historia ambiental del petróleo, las repercusiones territoriales, ambientales de esta industria, pues tenemos que hacer varios esfuerzos por encontrar esa información que no existe porque o ha sido destruida o no ha sido almacenada de manera correcta o simplemente que ahí está, pero hay que hacerle nuevas preguntas a los documentos y a la información que hemos leído de otra forma, ¿no? Entonces, un poco el interés de estas investigaciones es hacerle nuevas preguntas a una historia que nosotros conocemos relativamente bien desde un punto de vista económico y político para ver qué otras cosas podemos descubrir. Y de cierta forma, toda la documentación que sobre todo ustedes como historiadores, ¿no?, buscan acceder y saben analizar también, pues los documentos son historia, ¿no? Y representan distintos ciclos sociales, políticos, económicos, ¿no?, a lo largo del tiempo. ¿Nos podrías platicar un poco sobre tus hallazgos en este proceso de investigación?
Sí, mira, creo que lo dices muy bien en cuanto a que estos documentos o esta información que tenemos representa, podemos leerlo como la evolución de la industria petrolera desde distintos puntos, ¿no? Lo que a mí me interesa en particular es estudiar las infraestructuras petroleras y el impacto ambiental de esas infraestructuras petroleras. Desafortunadamente, desde un punto de vista de información, las infraestructuras son proyectos muy grandes que de una manera u otra dejan testimonios. Entonces, desde un punto de vista metodológico, ya la infraestructura misma es un testimonio de algo que ocurrió. Al empezar a buscar información sobre cómo han cambiado estas infraestructuras en México, creo que podemos ofrecer una vista de cómo han cambiado los proyectos económicos y políticos en el país. A mí en particular me interesan las refinerías y me puedo centrar en este ejemplo para hablar de cómo ha evolucionado la industria a través de las refinerías. Para empezar, porque las refinerías son probablemente la infraestructura más resiliente de todo el entramado de la industria petrolera, porque los lugares de explotación pueden cambiar cuando se agotan los pozos, etcétera. Los oleoductos se pueden redirigir, se pueden reciclar. Los lugares de consumo cambian también a través de la historia, pero las refinerías hemos visto que en los últimos 150 años tienden a localizarse más o menos en los mismos lugares, que son, por ejemplo, los puertos marítimos que permiten transportar el petróleo a cualquier parte, o en los lugares cerca de las zonas de consumo. Entonces, si vemos cómo han cambiado la localización o el establecimiento de las refinerías en México, podemos hacer de entrada una lectura de la historia de la industria petrolera. Tenemos que las más viejas refinerías en México son, por ejemplo, Minatitlán y Ciudad Madero. Son refinerías que fueron construidas inicialmente para la exportación de petróleo. A principios del siglo XX, en un momento en que la prioridad de la industria era exportar el petróleo porque México no era un mercado de consumo todavía. Y ahí siguen esas refinerías. Luego tenemos como una segunda etapa de refinerías que se construyeron para abastecer el mercado interno en una época donde el desarrollismo, la industrialización por sustitución de importaciones aceleró la demanda interna. Entonces tenemos que se construye primero la refinería de la Ciudad de México, que es la primera que se construye para abastecer el mercado interno. Pero luego tenemos Salamanca y luego Tula, una etapa un poquito posterior junto con Tula, Cadereyta, Salina Cruz, que son como la última parte del desarrollismo mexicano. Luego tenemos, digamos, la etapa del fin del desarrollismo y el inicio de una época que muchos llaman neoliberal, donde no se abren refinerías, sino más bien se empieza a disminuir la capacidad de algunas y se cierra una muy emblemática, que es la de la Ciudad de México, que es un caso que yo he estudiado a profundidad, digamos. Entonces se cierra la de la Ciudad de México en el 91 y se mantiene el sistema de refinación mexicano con 6 refinerías, hasta que ahora hay, digamos, un cambio en la retórica política. Se dice que se deja atrás el modelo neoliberal y uno de los proyectos emblemáticos de este abandono del modelo neoliberal es la creación de una nueva refinería, ¿no? Que es la de Dos Bocas. Entonces, leyendo nada más la historia de cada una de estas refinerías, podemos trazar, creo yo, muy bien gran parte de la historia de la industria petrolera nacional. Ahora, cada una tiene una complejidad enorme porque cada una ha provocado impactos ambientales y sociales distintos, cada una tiene una relación con su comunidad distinta también. Entonces, creo que cuando hoy se habla de abrir o cerrar refinerías, son muchas cosas que tienen que considerarse y es parte de lo que me interesa investigar a mí. ¿Qué hay alrededor de estas infraestructuras? ¿Cuáles son los nodos? ¿Cuáles son las conexiones con otras industrias, con diferentes comunidades? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta si pensamos en cerrar una, en abrir una, en expandirla, etcétera? Creo que nuestras investigaciones tratan de aportar en ese sentido. Y yo creo que se vuelve muy relevante, ¿no? Sobre todo porque, como tú mencionas de cierta forma, para el gobierno actual, que termina el día de hoy, refinación era un sector crítico, ¿no? En el desarrollo de la industria petrolera en México y en particular de la empresa emblemática, ¿no? Pemex. Pero al mismo tiempo, el cierre de la refinería, si no me equivoco, en Azcapotzalco, pues es el único caso de una refinería cerrada. Recientemente las discusiones, sobre todo en círculos políticos, giraban también en torno a cerrar la refinería de Madero o cerrar la refinería de Cadereyta por razones sobre todo medioambientales. Pero no sé si pudieras platicarnos un poquito más sobre cuáles fueron los principales factores que generan el cierre de esa refinería en la Ciudad de México y si esos factores todavía están presentes, ¿no? En la discusión actual. Creo que el caso de la refinería de la Ciudad de México puede arrojar mucha luz sobre qué implica cerrar una refinería de esa magnitud. Se han cerrado otras más pequeñas, pero una refinería tan grande, la refinería de la Ciudad de México llegó a ser la refinería más grande del sistema de refinación nacional, o sea, hasta los años 70 me parece, y era una refinería que abastecía no solo la Ciudad de México, sino todo el centro de la República. Entonces sí fue una decisión importante. Y los factores, como tú dices, pues son múltiples, pero sobre todo factores ambientales. Aquí me gustaría nada más hacer una acotación al respecto
perfecto, porque una de las cosas que me ha interesado mucho investigar es también cómo los gobiernos pueden utilizar la retórica ambiental para tomar decisiones, digamos, para enmascarar decisiones políticas o económicas. Hoy lo llamaríamos greenwashing o lo que sea, pero en el fondo siempre hay que prestar atención cuando se usan argumentos ambientales para tomar una decisión política. En el caso de esta refinería que yo estudié, podemos empezar diciendo que el establecimiento mismo de la refinería se hizo con una retórica ambiental, porque cuando se establece en la Ciudad de México en 1932, el argumento principal, al menos hacia el público, era que era una refinería que iba a ayudar a combatir el principal problema ambiental del país en ese momento, que era la deforestación. Pues gran parte del combustible que se utilizaba era carbón de leña o leña. Y para disminuir el consumo de esos combustibles que estaban provocando deforestación, se necesitaba impulsar el uso de petróleo, por ejemplo, para sustituir las estufas de carbón por estufas de petróleo. Entonces, la refinería se abre como una solución ambiental para un problema del país, que en cierta medida lo fue, como el petróleo pudo haberlo sido para otros problemas de consumo, ¿no? Pero también desde el momento en que se abre la refinería, tenemos ya muchas complicaciones por parte de los habitantes de los alrededores, porque es, digamos, un tipo de contaminación del que no estaban acostumbrados. Entonces, de repente tienes contaminación del agua, tienes incendios recurrentes en los alrededores, tienes contaminación del aire. Incluso, aunque la gente no sepa describir qué tipo de molestias les está causando la refinería, muy pronto empiezan a decir, es que aquí huele a huevos podridos, olores muy desagradables que no nos dejan dormir. Estamos hablando de los años 30. Y ahí hay ya digamos, un enfrentamiento a nivel administrativo entre las autoridades de salud que dicen, esta industria está causando molestias a los ciudadanos, y las autoridades de economía que dicen, pues sí, pero al final estamos persiguiendo un bien mayor que es combatir la pobreza, industrializar al país. Entonces tenemos ya ahí que desde el principio, digamos, hay quienes resultan beneficiados y quienes resultan afectados. Entonces es una cuestión de qué decisión toma el gobierno, pues simplemente considera que son mayores los beneficios y deja seguir operando la refinería. Hay varios incidentes que, digamos, siguen molestando a los habitantes de los alrededores, pero llega un punto en que los problemas de la refinería ya no son solo de los vecinos de la industria, sino son ya para toda la ciudad e incluso para el Valle de México, porque la Ciudad de México empieza a tener problemas de contaminación del aire muy fuertes desde los años 60. Ya en los 70, por ejemplo, el gobierno está consciente de esto. Mucho tiempo Pemex lo negó, y Pemex, incluso uno puede leer los documentos públicos de Pemex, documentos oficiales donde dicen, las refinerías no causan ninguna contaminación, no contribuyen a la contaminación del cielo, entonces no tenemos por qué hacer nada. Las industrias privadas dicen, nosotros tampoco, y en todo caso, si alguna empresa contamina en la Ciudad de México, es la refinería. Entonces, como el buen juez por su casa empieza, si quieren que nosotros hagamos algo, empiecen ustedes por la empresa estatal. Entonces hay un conflicto ahí entre industria privada y la industria paraestatal, digamos. Pareciera que ambas se ponen de acuerdo para decir, no, ¿saben qué? Los responsables de la contaminación son los automovilistas. O sea, es el individuo, el consumidor individual el que tiene el problema, y ellos como que se desentienden un poco. Claro, lo que no se toma en cuenta es que los automovilistas, el consumo de gasolina y diésel era un problema, pero la responsabilidad aquí también la tiene Pemex, porque es el único productor de gasolina y diésel en el país, y estaba produciendo una gasolina muy contaminante con plomo que estaba afectando la calidad del aire, ¿no? Entonces son varios factores que se van acumulando. Luego tienes accidentes, empieza a haber algunos desastres también alrededor de la industria que empiezan a hacer que las autoridades pongan los ojos sobre la empresa, porque tiene las explosiones de San Juanico, por ejemplo, en el 84. Ya había habido algunas explosiones menores en Azcapotzalco. Entonces, de alguna forma, ya está todo puesto para que la empresa se cierre, y se añade un factor en los años 80 que creo que es muy importante, que es la presión de los grupos ambientalistas, porque eso es algo que no, creo yo que no está ahorita en la ecuación, y vale la pena preguntarse por qué. Pero en los 80 hay un auge de grupos ambientalistas en México, y muchos de ellos empiezan a presionar para que las industrias se salgan de la Ciudad de México, empezando por la refinería. Hay uno de los grupos ambientalistas que destaca, es el grupo de los 100, que es un grupo de intelectuales, un poeta que se llama Homero Aridgis, pero estaban también Ramón Shirau y Octavio Paz, y grandes nombres de la intelectualidad mexicana, digamos. Ellos también ejercen mucha presión, y llega un punto en que, en la coyuntura del gobierno de Salinas de Gortari, finalmente se toma la decisión de cerrar la refinería. No es una decisión sencilla, pero finalmente es una decisión que se toma por el gobierno de Salinas, por la presión de la sociedad, pero también porque hay que recordar que estamos en un momento de adelgazamiento del Estado, de privatización de empresas, y pues Pemex no se iba a privatizar porque es el gran símbolo nacional, pero sí hubo una reestructura de la empresa, empezando por la quina, pero ese es otro tema, pero también cerrar una refinería, negociar con el sindicato para jubilar de manera adelantada a muchos trabajadores, para reubicar a otros. Es decir, no tenemos mucha información sobre cómo se dio esa negociación con el sindicato, pero no fue una decisión fácil.
y hubo que considerar pues esa negociación laboral, digamos, y bueno, hacer la concesión para la ciudad de tomar esa medida para favorecer la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México. Pero sí, si uno lee el discurso de cierre, sobre todo es por razones ambientales. Ese es el gran argumento del cierre del 91. Creo que hoy está el mismo gran argumento. También hay una coyuntura económica complicada, pero tenemos que las otras refinerías están ubicadas en ciudades que no son la Ciudad de México. Cadereyta depende mucho de su refinería. Ciudad Madero, Minatitlán, Salina Cruz, Salamanca, Tula. Es decir, no es la misma relación entre esa refinería y la ciudad en la que se encuentra. Entonces son otros factores que hay que considerar también. Correcto. Sin embargo, esto me lleva a preguntarme si en un contexto de transición energética en donde las presiones, tanto de grupos ecologistas, pero de distintos stakeholders también, grupos de interés involucrados, han planteado cada vez de forma más estridente, digamos, el cierre progresivo de refinerías es parte del camino hacia una economía de bajo carbón. Es decir, se debe impulsar como parte de una estrategia encaminada a un mundo de bajas emisiones. Lo que no sé es si en tus investigaciones y que has identificado factores clave, puntos en común, incluso diferencias, desde luego. Me gustaría conocer tu opinión sobre si las condiciones actuales podrían generar un escenario en el cual el cierre de una segunda o tercera refinería es posible. Tú lo acabas de mencionar, es decir, existe nuevamente una coyuntura económica complicada, el déficit fiscal en México se ha incrementado de forma sustancial en los últimos años del gobierno actual. Entonces parece ser que hay condiciones para que se dé el cierre de una nueva refinería, pero me gustaría saber tu opinión al respecto. ¿Es algo que puede suceder? Bueno, definitivamente es algo que puede suceder. A mí lo que me preocupa es que pareciera que hay un elemento que no deja hacer un buen balance para evaluar bien si deben o no, o sea, la pertinencia de cerrar refinerías e incluso la pertinencia de abrir una nueva. Hay cierta opacidad y no conocemos bien todos los detalles sobre la industria petrolera, y eso es porque yo diría que el elemento de lo político no nos deja tomar juicios razonables, digámoslo. Pareciera que cualquier decisión que se tome tiene que ver más con una postura ideológica que con realmente estudios de cómo va a evolucionar la demanda de petróleo y derivados, cuál es el estado actual del sistema de refinación. Creo que hay muchos elementos que no nos dejan tomar una postura concienzuda sobre lo que está pasando. Entonces, si nos enfocamos solamente en la cuestión ambiental, ciertamente el tener una economía baja en carbono es importante, las contribuciones de gases de efecto invernadero son importantes, pero no son esos los únicos impactos de una refinería, ¿no? También tienes cuestiones más de terreno, pues la contaminación del agua, la contaminación del aire, las enfermedades de los trabajadores, de las enfermedades de las familias de los trabajadores que viven alrededor. Yo creo que tomar una decisión solo pensando en cómo disminuirían las emisiones de gases de efecto invernadero no tiene mucho sentido, sobre todo porque el cierre de una refinería no implica que se disminuya tampoco nuestro consumo. Podemos cerrar todas las refinerías y de aquí a 50 años seguir consumiendo hidrocarburos y seguir emitiendo la misma cantidad de gases de efecto invernadero. Yo creo que mientras no sea una decisión que tome en cuenta factores sociales, una política industrial clara, en fin, muchos elementos, creo que no podemos decir nada muy concreto. Básicamente le estoy dando vueltas a tu pregunta para no contestarla porque creo que no hay, al menos desde mi punto de vista como historiador, no puedo emitir una respuesta clara, pues. Yo creo que has mencionado puntos muy importantes y de entrada la ideología del gobierno en turno, cualquiera que este sea, y eso nos lleva a los ciclos políticos, ¿no? Que un país puede experimentar. En este caso es en México, pero seguramente si ampliáramos la investigación encontraríamos otros casos, ¿no? En América Latina, sobre todo. Pero más allá de eso, me lleva a la pregunta de cómo ustedes en la Universidad de Ginebra y en tu departamento han estado impulsando este proyecto del cual tú eres miembro y eres colaborador ahí. Me gustaría preguntarte sobre cómo ha sido tu experiencia ahí y de qué trata el proyecto en el cual participas. Sí, mira, el proyecto en general es un proyecto en el que estamos 5 o 6 personas aproximadamente y nos interesa investigar de manera muy general la historia del petróleo en América Latina desde una mirada ambiental. El punto de partida es que América Latina es un caso muy interesante en cuanto a cómo ha gestionado sus recursos petroleros a lo largo de la historia. Por ejemplo, es una región que es uno de los grandes exportadores de petróleo, pero también es una región donde las empresas estatales han sido fundamentales para este proceso, ¿no? Eso tú lo sabes bien también. Entonces aquí tenemos una cuestión de nacionalismo de los recursos que juega un papel importante, una ideología antiimperialista que va dando pie al desarrollo de la industria petrolera en toda la región.
Tenemos hitos importantes, empezando con la fundación de YPF en Argentina en el 22, la expropiación de la Standard Oil en Bolivia en el 37, luego la expropiación petrolera en México en el 38. En Venezuela se tomaron los primeros acuerdos del llamado 50-50, ¿no? Para cobrar gran parte de las regalías de las empresas petroleras. Luego Venezuela es pionero, o más bien es el gran promotor de la OPEC. Luego pues, Brasil va a ser un actor importante en la industria petrolera también. Entonces creo que todos esos elementos dan para pensar que en América Latina se ha forjado un modelo de extracción, industrialización, consumo de petróleo que tiene ciertas cosas que decirle a la historia de la industria global. No quiere decir que sea un modelo único, pero sí es un modelo donde está esta cuestión antiimperialista, nacionalista en cuanto al manejo de recursos, el papel de las empresas estatales, la OPEC. Pues hay cosas que nos interesa investigar. La cuestión es que por lo mismo que estudiamos sobre todo empresas estatales, el problema que tenemos es que ni las empresas privadas ni las públicas suelen ser muy generosas al momento de prestarte su documentación, ¿no? Regularmente ninguna empresa quiere que sepas mucho de su historia, ¿no? Solo quieren que sepan lo que a ellos les conviene que sepas. Entonces la negociación que hemos tenido que hacer en varios países para tener acceso a esa información ha sido complicada. En algunos lugares ha avanzado más que en otros, pero creo que vamos por buen camino hasta ahora. Y bueno, creo que los resultados van siendo bastante buenos. Espero que en unos años más ya haya más resultados publicados, pero creo que de entrada vamos por buen camino y creo que sí, la industria petrolera latinoamericana tiene mucho que aportar al debate sobre la industria petrolera global, no solo desde el punto de vista histórico, sino hacia dónde podemos ir en un futuro, ¿no? Y es muy interesante lo que mencionas, porque yo creo, y seguramente los quienes nos escuchan estarán de acuerdo, ahí radica mucho del valor de ustedes, el ir a buscar información y hacer investigación en contextos o con empresas, sobre todo estatales desde luego, donde la información es difícil de acceder, es difícil de conseguir. Entonces, quienes hacen investigación en ese sentido juegan un papel muy importante en el proceso de generación del conocimiento que luego toda la comunidad, todo el público puede acceder. Entonces yo creo que es muy valioso el trabajo que ustedes hacen. Y sí, en el contexto de América Latina, pues seguramente hay diferencias sustanciales con respecto a investigar empresas estatales, por ejemplo, en Europa Occidental, ¿no? Seguramente la información es un poco más accesible, sin embargo, parte del reto está ahí, ¿no? En qué tanto podemos investigar y hallar en nuestros contextos latinoamericanos, ¿no? Y antes de finalizar, Reinaldo, ¿tienes algo que quisieras aportar o decir a toda nuestra comunidad? Algo que nos quisieras compartir del trabajo. Pues mira, antes de terminar, agradecer nuevamente la invitación y quedarnos un poco con esta reflexión, ¿no? Que digamos, la rica historia petrolera de América Latina tiene también muchísimos retos a futuro, por supuesto. Uno de ellos es qué hacer con ese legado petrolero. Y cuando hablo de legado no es solo lo que está en los documentos y la historia que nos contamos, sino legados son los sitios de extracción, los sitios de refinación que están por todo el continente. Entonces, ¿qué hacemos con esos legados? Son legados, por un lado, que han aportado beneficios económicos, han aportado una cultura política, pero también son legados que han aportado muchos desechos tóxicos que no se van, no desaparecen de un momento a otro, se quedan ahí debajo de la tierra, en el aire, en los cuerpos de agua. Entonces también hay que pensar qué hacemos con esos legados tóxicos que tienen un impacto territorial que creo que debemos evaluar. Por último, también hay un legado sociocultural que creo que no debe olvidarse, ¿no? Porque muchas veces, lo decíamos con el caso de la refinería de la Ciudad de México, se cierra la infraestructura con un estigma de contaminación y tal, y ahí los grandes perdedores fueron, entre otros, pues los trabajadores y una cultura obrera que está alrededor de la industria, un legado social que también creo que es importante rescatar y que podemos aprender cómo se ha hecho en otros países, ¿no? Como decías tú ahora, cómo hizo Alemania, por ejemplo, cuando acabó con sus industrias de carbón, qué pasó con los trabajadores, qué hicieron, por ejemplo, cuando cerraron una mina de uranio que estaba en Alemania Oriental. Pues sí, cerraron y remediaron el suelo y tal, pero también hay un programa de rescate de la memoria obrera, trabajan con museos, trabajan para que el espacio público siga comunicando parte de ese legado. Entonces creo que no debemos olvidar tampoco esa parte que está ahí en nuestros sitios petroleros y que además es algo importante, si no urgente, pero es algo que debemos tener en cuenta más allá de las ocurrencias políticas de cerrar o abrir nuevas infraestructuras, es considerar todos esos elementos, ¿no? Ahí en Reynosa tienen una refinería cerrada que no saben qué hacer con ella todavía, por ejemplo, y pueden pasar muchos años. Hay que incluir en nuestras reflexiones estos elementos de materialidad de la industria, no quedarnos nada más con cosas abstractas, son cosas que determinan la región donde vivimos, el entorno.
vale la pena reflexionar más sobre eso. Y espero que nuestras investigaciones aporten un poco a hacerlo. Definitivamente. Yo creo que cada vez la gente está mucho más conectada con este tema. El tema ha agarrado tracción en los últimos años y precisamente en un contexto de transición energética, estas investigaciones que ya eran valiosas se vuelven todavía más valiosas para poder comprender de forma integral la situación. Entonces, Reinaldo, pues te agradecemos nuevamente tu tiempo. Ha sido una plática muy interesante. Ojalá podamos conversar en otro momento y, ¿por qué no?, debatir un poco sobre la estrategia energética de México una vez que se publique por el nuevo gobierno, ¿no? Sí, yo encantado de tener estos espacios para hablar de estos temas que creo que no nada más nos interesan a nosotros, entonces cuando quieran, estaré encantado de discutirlo. Pues seguramente sí va a ser, porque cada vez más gente se está involucrando en este tema sin lugar a dudas. Pues muchísimas gracias, Reinaldo, muchísimas gracias, doctor Francisco, por el espacio y estaremos en contacto, ¿no? Muchas gracias, Reinaldo. Y Rafa, un tema súper interesante. Creo que ustedes van a ser los historiadores de una industria, casi como los historiadores sepultureros de la historia de la industria petrolera, ¿no? Lo que le queda a la industria petrolera probablemente sean unos decenios más. Y ustedes van de alguna manera a recopilar la historia, ¿no?, de lo que ha sido esta industria en el mundo. Muy interesante, Reinaldo. Te agradezco mucho, y a Rafa, que es parte de la casa, seguir conversando sobre estos temas. Gracias. Muchas gracias. Gracias.